Se sabe que hasta el 20% de la población puede padecer una adicción a la comida o mostrar un comportamiento de tipo adictivo frente a la comida. Como es de suponer, este porcentaje aumenta mucho entre las personas que padecen obesidad. Ser adicto a la comida implica mostrar un comportamiento adictivo frente a ciertos alimentos, exactamente igual que alguien con un trastorno por uso de sustancias demostraría a una sustancia en concreto. Aquellas personas que presentan adicción a la comida hablan de que no pueden controlar el consumo de ciertos alimentos. Sin embargo, no nos volvemos adictos a cualquier alimento, sino que algunos alimentos es mucho más probable que provoquen síntomas de adicción que otros. Por eso, atiza el dedito hacia arriba y quédate hasta el final del vídeo si quieres saber cuáles son los alimentos que provocan una mayor adicción y cuáles los que menos. Hola, soy Sento. ¿Qué tal va la semana? Bien, supongo. Antes de que sigas adelante, debes saber que este vídeo solo tiene fines informativos, educativos y de entretenimiento, que no sustituye en ningún caso a la consulta de un médico y que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema de salud que padezcas. Y después de este mensaje, que es muy importante darlo, ya podemos hablar de los alimentos más adictivos. Alimentos que pueden provocar adicción. Investigadores de la Universidad de Michigan han llevado a cabo un estudio en 518 personas que presentaban un comportamiento de adicción a la comida. Para llevar a cabo el estudio, emplearon la escala de adicción a los alimentos de Yale como valores de referencia. Debéis saber que esta escala es la más utilizada para evaluar la adicción a la comida. A los participantes se les entregó una lista que contenía 35 alimentos, entre los que se encontraban tanto alimentos procesados como alimentos sin procesar. Se les pidió que evaluaran la probabilidad de que experimentaran problemas de adicción con cada uno de esos 35 alimentos, dentro de una escala de valores, siendo el 1 para alimentos nada adictivos y el 7 para alimentos extremadamente adictivos. Durante el estudio, entre el 7 y el 10% de los participantes fueron diagnosticados con una adicción a la comida real. Por otra parte, el 92% de las personas que participaron en el estudio mostraron un comportamiento alimentario de tipo adictivo frente a algunos alimentos, ya que en numerosas ocasiones quisieron dejar de comerlos, pero no pudieron hacerlo. Los resultados del estudio detallan qué alimentos fueron los más adictivos. Los 8 alimentos más adictivos. No debe de sorprendernos que la mayoría de los alimentos calificados como adictivos fueran alimentos procesados, ya que este tipo de alimentos generalmente presentan un mayor contenido en azúcar o grasa, o incluso ambos. El número que veis entre paréntesis junto a cada uno de los alimentos es la puntuación media que les otorgaron los participantes en el estudio, que os he mencionado antes. Y la escala va del 1, o sea, nada adictivo, al 7, que sería el extremadamente adictivo. Pero antes de decirte cuál es el alimento más adictivo, me gustaría pedirte que le atices al dedito hacia arriba y que dejes un comentario y que compartas el vídeo en tus redes sociales o con tus seres más queridos por medio de WhatsApp o Telegram. La pizza obtuvo una puntuación media de 4,01. Ya te la estás imaginando, ¿eh? Esa masa crujientita, horneada, con ese increíble queso al que le puedes poner un poco de parmesano y la salsa de tomate, tal vez un poco de pepperoni con algunas especias como el orégano. Todo esto hace que la pizza tenga un montón de sabores complejos y un montón de carbohidratos refinados que aumentan la dopamina, estimulando así tu centro de recompensa, por lo que te producirá placer, sobre todo
Si es pizza italiana, pues en Italia es donde nació y es donde hacen las mejores pizzas del mundo. El chocolate aparece en segundo lugar y como veis con una puntuación de 3,73. ¿Qué os voy a decir del chocolate que no sepáis? Seguro que solo con nombrarlo a alguien ya se le está haciendo la boca agua. En tercer lugar estarían las papas o patatas chips. Esas que van en una bolsa y que son muy finitas y crujientes, que tuvieron una puntuación de 3,73. A las papas le seguían las galletas, con un 3,71, el helado con un 3,68, las patatas fritas normales, que en Estados Unidos se conocen como French fries, con un 3,60, la cheeseburger o hamburguesa con queso con un 3,51 y los refrescos azucarados con un 3,29. Bien, ahora que ya sabes cuáles son los alimentos más adictivos, quiero saber cuál o cuáles son los alimentos que te provocan una mayor adicción. Déjalo en los comentarios, pues tengo mucha curiosidad por saber cuáles son los alimentos más adictivos para esta comunidad. Los 3 alimentos menos adictivos. Por otra parte, también existen los alimentos menos adictivos, que según este estudio que os estoy presentando, son en su mayoría alimentos naturales y sin procesar. En el número 1 están los pepinos, con una puntuación de 1,53. Recordad que el mínimo era 1. Creo que no he conocido a nadie que sea adicto a los pepinos, aunque puede ser que fuera una buena adicción, ya que sería bastante saludable, ya que los pepinos son de los alimentos más saludables que se pueden consumir. En segundo lugar están las zanahorias, con una puntuación de 1,53, y el brócoli con 1,74, que son los alimentos menos adictivos. ¿Qué hace que la comida chatarra o comida rápida sea tan adictiva? El comportamiento de tipo adictivo en la alimentación lleva aparejado mucho más que la falta de fuerza de voluntad, ya que existen razones bioquímicas por las que algunas personas pueden perder el control sobre su consumo. Este comportamiento se relaciona muy a menudo con los alimentos procesados, especialmente aquellos con alto contenido en azúcar y grasas añadidas. Pensemos que los alimentos procesados habitualmente están diseñados para ser muy apetecibles, para que tengan un sabor increíble. También son muy calóricos y provocan importantes picos de azúcar en sangre, que son 2 factores que se sabe pueden causar antojos de alimentos. Sin embargo, la pieza más importante y que es la responsable final del comportamiento alimentario de tipo adictivo es nuestro propio cerebro, ya que posee un centro de recompensa que produce dopamina y otras sustancias químicas para sentirse bien cuando se come. Alimentarse a base de comida chatarra procesada libera grandes cantidades de sustancias químicas que te hacen sentir bien, en comparación con los alimentos naturales no procesados, lo que produce una recompensa en el cerebro mucho mayor. Nuestro cerebro busca de forma continua recompensas, lo que provoca antojos de estos alimentos súper gratificantes. Esto puede llevarnos a entrar en un círculo vicioso, llamado comportamiento alimentario de tipo adictivo o adicción a la comida. Permitidme un pequeño resumen final. La adicción a la comida puede causar graves problemas y hay algunos alimentos que tienen más probabilidades de desencadenarla. Llevar una dieta que incluya alimentos naturales con pocos ingredientes puede ayudar a reducir la probabilidad de desarrollar una adicción a la comida, ya que liberan una cantidad adecuada de sustancias químicas que te harán sentir bien, sin provocar necesidad de comer en exceso. Tened en cuenta que muchas personas que sufren de adicción a la comida necesitarán ayuda para poder superarla. Será importante buscar ayuda de un especialista que pueda abordar cualquier problema psicológico subyacente que contribuya a la adicción a la comida, al mismo tiempo que un nutricionista
nos plantee una dieta libre de alimentos que desencadenen la adicción, sin privar a nuestro cuerpo de encontrarse bien alimentado. Bueno, y esto es todo por hoy. ¿Conocías esta lista de alimentos más adictivos? ¿Tienes algún tipo de adicción alimentaria? ¿A qué? Déjame tu opinión en la cajita de los comentarios, y si lo haces con un trozo de pizza como este, eso lo hará muy especial para mí, pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Y ahora llega el momento de ver los comentarios más destacados del vídeo en el que os hablaba sobre el café y su efecto protector sobre el hígado. Que si no lo hubieras visto, puedes hacerlo aquí, ahora mismo, haciendo clic con el botón derecho del ratón y abriendo una pestaña nueva. Y los comentarios más interesantes y más votados por todos vosotros fueron Enrique Crespo, que nos comenta que le encanta el café natural y que el café no le quita el sueño, sino que le hace soñar. Gracias por tan hermoso comentario. Y Fernando Expósito Pérez, que comenta que comenzó a tomar un café al día a los 55 y que es deportista y le sienta fenomenal. Gracias por colaborar con la comunidad. A ellos y a todos los que participáis en la comunidad, gracias por vuestros comentarios. Ayudáis mucho. Ten en cuenta que siempre debes consultar con tu médico para obtener diagnóstico y tratamiento sobre cualquier condición, ya que él conocerá mejor que nadie tu dolencia. Además, recuerda que este vídeo solo tiene fines informativos y educativos y que no puedo de ninguna manera ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. Así que te pido, por favor, que ciñas tus comentarios a cómo mantener una buena salud. Por último, me ayudas mucho si le atizas al dedito hacia arriba y dejas un comentario, pues realmente ayuda a que más gente vea este vídeo. Y aquí puedes suscribirte al canal, pues tengo muchísimos otros vídeos que te gustarán, y si activas la campanita podrás ver todos mis vídeos semanales. Y aquí puedes ver un vídeo sobre si es bueno o no comer pan.